Muy bien. Entonces, aquí lo que tenemos es el esquema de transferencia que nos propone el autor de cómo hacemos la modelización de la realidad y cómo todas las imágenes no son otra cosa que una modelización de la realidad. Entonces, lo que él propone es que existe una realidad que está ahí, que es nuestro objeto, ¿verdad? Y nosotros somos el sujeto que lo va a percibir. Lo va a percibir por medio de los sentidos. En este primer momento, cuando yo percibo la realidad, la veo. En este caso vamos a hablar solo de la visual para hacerlo más simple. Yo veo la realidad, ¿verdad? Y al ver la realidad, yo tengo una primera modelización. Es decir, que yo lo que hago es una primera contemplación, y esa contemplación inmediatamente la meto en un esquema, la estructuro desde el primer momento, y entonces esa estructura es como una especie de boceto donde yo veo los elementos generales de la forma, del color, de la textura, y de una vez me hago una estructura. Después de esta estructura inicial, paso el momento de la percepción y llego a la segunda modelización, que es cuando yo le pongo elementos icónicos. Es decir, yo tengo referentes de otras cosas que le voy sumando de una vez a esta percepción inicial. Y estos elementos icónicos es cuando ya yo digo, bueno, además de tener las formas y los colores, tengo nombres y cajones y estructuras con los cuales puedo explicar esta forma. Y así construyo una imagen. Y esta imagen, ¿qué es? Es un modelo de la realidad que está interferido necesariamente por toda esta experiencia que yo tuve. Posteriormente a esta misma imagen que yo ya he creado, una vez más la vuelvo otra vez a percibir, pero ya como una imagen, como un icono, ¿verdad? Y a eso todavía le meto otros elementos reales que las proceso, y finalmente creo un concepto. Vamos a ver la otra imagen que está explicada para tratar de entenderlo con un ejemplo. Entonces, yo tengo el objeto que en este caso vamos a utilizar, el árbol. En la realidad existe el árbol. Yo lo veo a través de mi ojo. Y de una vez que estoy viendo con mi ojo este árbol, creo un esquema preicónico. Es mi primera modelización. Es decir, yo voy a ver las texturas, los tamaños, las direcciones y las formas de lo que estoy viendo. Y lo voy a registrar y creo una estructura básica. A partir de esa primera modelización, que es casi instantánea, yo parto a la segunda, que es donde pongo los elementos icónicos, y ya no son solo colores, tamaños, direcciones, formas y colores y texturas, sino que ahora también ya tienen como nombres, ¿verdad? Entonces ya yo esta estructura le monto elementos que tengo desde mi bagaje anterior, donde ya yo digo, estos son las hojas que me crean una estructura que es verde, estas son las ramas que sostienen las hojas que sostienen la estructura, esto es el tronco, que es el que sostiene la parte visible, estas son las raíces que están clavadas al suelo y que es lo que sostiene toda la estructura, ¿verdad? Y que de pronto ahí también voy a tener probablemente como asunción, aunque no los vea, animales. Entonces ya yo estoy viendo animales adentro del árbol, etcétera. Construyo mi representación. En este caso construyo una imagen, hay un proceso de técnico, ¿verdad? Donde ya construyo la imagen y esta imagen la convierto en un árbol, pero ya es una imagen de un árbol, es decir, es mi interpretación de la realidad de este árbol. Este es mi modelo de la realidad. A esta imagen todavía, cuando yo la comparto o cuando yo mismo la estoy viendo, tiene también a su vez una percepción. Ya yo no estoy viendo la realidad, estoy viendo la imagen. Y esta la estoy viendo no solamente con mis ojos, la estoy viendo con todo mi cerebro, con todo mi pensamiento y con todo mi bagaje, ¿verdad? Y ahí, entonces, a esa imagen además, yo le meto otra modelización más, donde estoy diciendo que hay una técnica, un estilo, un cómic, perdón, un contexto,
y un público, porque todas las imágenes no son iguales. Hay imágenes que nosotros catalogamos. Entonces, ahora sí, cuando yo le meto toda esa información, puedo conceptualizar esta imagen que es un árbol de Winnie the Pooh, porque es una ilustración de la película, ya tiene todo un bagaje conceptual, ¿verdad? Y entonces eso me refiere eventualmente otra vez en un ciclo a la realidad. Entonces tengo un primer proceso de creación icónica o de creación de este modelo de la realidad donde es perceptivo pero siempre está mediado por experiencias propias. Yo nunca creo o nunca veo una imagen cruda. Todas las imágenes pasan inmediatamente por una experiencia que yo haya tenido. Es decir, que todas las imágenes son construidas gracias a referentes de la experiencia. Una parte es la percepción y otra parte es la representación, que es justamente donde yo la filtro a través de mi experiencia. Y así creo un modelo de la realidad. Ese modelo de realidad es mi imagen. Y después de ese modelo voy a la parte de apreciación de esa imagen. Y esa imagen también está filtrada por una serie de cosas que me causa eventualmente conceptos precisos de esa imagen que estoy viendo. Ahora sí lo entendemos. Nada más para agregar, esto también es muy importante entenderlo para Progra porque es precisamente este tipo de abstracción que se necesita para, por ejemplo, la programación orientada a objetos, porque al final del día en la programación orientada a objetos lo que hacemos es modelar objetos. Entonces, siempre lo que hacemos es que a partir de un objeto de la vida real, abstraemos a partir de un esquema sobre qué cosas representan ese objeto, qué cosas necesitamos de ese objeto, abstraemos el objeto y eso es lo que usamos como modelo a la hora de programar. Por ejemplo, si vamos a programar un carro, que es el ejemplo clásico, nosotros pensamos en cuatro ruedas, en puertas, en un montón de cosas, pero lo que hacemos es abstraer el objeto en partes, en un esquema, y a partir de ese esquema agarramos lo que necesitamos para poder hacer la modelación de lo que queremos programar. Sí, entonces vean que en realidad es el mismo concepto teórico, el mismo procesamiento teórico que se utiliza tanto para crear una imagen artística, como estamos poniendo en este caso, así como también para crear un objeto programado. Es De importante hecho, que en el que no elementos está icónicos, entendiendo hable. ¿Todo el mundo está entendiendo? Bueno, creo que como primer ejercicio funciona muy bien. La próxima semana tenemos una comprobación de esta lectura. Yo voy a tratar de hacer un resumen y de seguir poniendo otras ayudas para comprender la lectura. Y la próxima semana, en el periodo de las clases, es decir, de 8 a 12 el jueves, vamos a abrir el espacio para hacer una comprobación de lectura en un formulario de Google. Y si tienen dudas, pregunten antes. Si estamos, vamos a terminar esta videoconferencia por ahora, o la grabación al menos, y la voy a colgar en YouTube y les voy a poner el link en el grupo, y también se los voy a poner en el aula virtual para que así las personas que no hayan asistido ahora puedan verlo. perfecto. Listo, nos vemos.